Hola, bienvenidos. Comenzamos La Otra Cara de la Moneda. Soy Laura Puente. Gracias a quienes nos sintonizan. Debo también darle las gracias a todas esas personas que día a día nos escriben en las redes sociales, participan activamente del programa. Ya están ahí en pantalla nuestras cuentas para que desde luego lo puedan hacer hoy también, porque vamos a seguir hablando de la JEP, el rumbo de la JEP. Esa es la etiqueta que hoy vamos a usar nuevamente en el programa. Ayer lo hacíamos explicando un poco esas objeciones a 6 puntos específicamente anunciados el domingo, ustedes recordarán, por parte del presidente de la República, Iván Duque, y hoy lo que quisimos fue darle la oportunidad al gobierno, a un vocero del gobierno, para que nos explique la minucia, exactamente qué es lo que pasó, qué es lo que va a pasar, qué es lo que sigue exactamente, y por eso le quiero agradecer muy amablemente al doctor Francisco Barbosa. Es el alto consejero presidencial de los derechos humanos, de los asuntos internacionales, pero ya lo estaba diciendo, también es el vocero, es la persona, una de las personas delegadas para explicarnos a los colombianos qué es lo que va a pasar, cuál es el futuro. Doctor Barbosa, gracias por venir hoy al programa, muy amable. Un placer estar aquí, como siempre, con ustedes, con usted, Laura, y un saludo a la audiencia. Sí, en medio de esa apretada agenda, verdaderamente le agradecemos que nos pueda acompañar, pero lo que queremos es eso, que nos explique a los colombianos al detalle esa postura del gobierno, por qué se tomó esta decisión que ha tenido y que ha generado una verdadera polémica, diversas opiniones también en torno al tema en el país. Hay quienes apuntan a que esto afecta gravemente al acuerdo de paz y hay quienes apuntan también a que lo que se genera aquí es un choque de trenes. Mire, yo creo que el primer tema que hay que hacer es enviar un mensaje a la opinión pública, un mensaje a los desmovilizados que están en las ETCRs hoy, un mensaje a quienes se sometieron a la Jurisdicción Especial para la Paz, a los militares, a los guerrilleros, a los civiles y terceros que se han sometido, de que esta decisión del presidente Iván Duque no afecta para nada, la seguridad jurídica de todas las personas que están en el marco de la Jurisdicción Especial de Paz. Aquí no ha pasado absolutamente nada de fondo alrededor de la jurisdicción. Sigue funcionando, el acto legislativo, o sea, la reforma constitucional que la puso dentro de la Constitución, está vigente, la ley de procedimiento sigue funcionando. Si usted, Laura, va hoy a la JEP o mañana o pasado o cualquier día, allá hay funcionarios, están trabajando, están operando. Lo que ocurrió en este caso es que en un proyecto de ley estatutaria que no existe aún y que hace parte también del funcionamiento o del procedimiento muy específico de esa jurisdicción, el presidente, en uso legítimo de la Constitución, simplemente dice, hay 6 artículos que generan problemas de inconveniencia porque o tienen problemas de indeterminaciones o finalmente van a generar conflictos entre las competencias de los diferentes órganos, Fiscalía, JEP, Corte Suprema de Justicia, y lo que pide el presidente de la República es algo muy simple, que existe en la Constitución, y es objeta 6 artículos y los envía al Congreso de la República para que en el Congreso de la República se discuta eso. ¿Qué va a pasar con la JEP en el entretanto? Nada. Sigue funcionando, los militares están allí, las personas que se sometieron están allí y los desmovilizados que están en las ETCR no tienen nada que temer. Yo quiero que vayamos por partes, porque fíjese, usted ha mencionado varios aspectos supremamente importantes y qué bueno que empiece también por el tema de los desmovilizados, porque se ha generado toda una alarma en torno al tema de qué es lo que va a pasar con esas personas que están ahí, qué es lo que va a pasar exactamente con ellos. Usted lo pone en términos de no va a pasar absolutamente nada, pero es contrario a lo que hemos venido escuchando en las últimas horas por parte de los críticos a estas objeciones del presidente de la República. Mire, los críticos que han venido hablando de este tema han buscado diferentes argumentos para decir que no están de acuerdo con lo que se ha hecho. Y yo hago la siguiente reflexión, porque esto finalmente es poner sobre la mesa evidencias, Laura. Han dicho, está en riesgo la seguridad jurídica de los desmovilizados. ¿Dónde? En este momento, ninguna de esas objeciones tiene que ver con la naturaleza de ellos. De hecho, yo le digo lo siguiente y le transmito lo siguiente a la audiencia. Ninguno de esos aspectos está tocando lo acordado entre el gobierno pasado y las FARC derivado del 24 de noviembre
del 2016. Ningún aspecto, ninguno. Hay unos temas de facultades de la Fiscalía que están indeterminadas, facultades del Alto Comisionado para la Paz en torno a las listas que está indeterminado. Queremos que se incluya la reparación integral a las víctimas por parte de los victimarios, entre ellos FARC, que se ponga en la ley. Eso era parte del acuerdo. Pero le hago una pregunta, ¿eso ya no estaba? Claro, pero porque es que eso estaba. Hay un problema de técnica, que es la siguiente. Estaba en el acuerdo, en el numeral 5, está en el acto legislativo, pero debería estar en la ley estatutaria. ¿Por qué? Porque cuando un juez tome esos elementos y los analice, tiene que tener el conjunto de esos elementos para saber exactamente cómo va a proceder al mecanismo de reparación, porque es un principio general. Es decir, la ley que tiene inferior jerarquía, que es la ley estatutaria, tiene que tener y respetar la reforma constitucional, y usted no lo encuentra. Es un tema de lógica y de coherencia. Eso acaba la vida o la interpretación de la JEP. Para nada. Yo creo que la misma presidenta de la Corte, Patricia Linares, que yo celebro profundamente de la JEP, sí, los pronunciamientos que ha tenido, y lo tuvo desde el primer momento del presidente de la República. Entiendo un pronunciamiento en el momento en que el presidente hace la locución y posteriormente dice: yo no veo problema alguno en lo que está ocurriendo, seguimos funcionando. Ella lo que dice básicamente es, la presidenta de la JEP lo que dice es: esperemos y vamos a seguir funcionando, ¿no? Sí. ¿Pero eso es así? Si hubiéramos alterado profundamente ese cuerpo, que además no lo hicimos, pues estaríamos ante una situación nacional muy clara, y es que entonces la JEP dejaría de existir o cosas de ese estilo, y eso no pasa. O sea, la realidad de todo esto es que pues todo se enmarca también en un debate político, y yo lo entiendo. ¿Cómo no lo voy a entender? ¿Cómo no voy a entender que hay posturas diversas? Claro. Pero lo que sí llama la atención es que el presidente de la República llama a un consenso nacional. Estamos a 6 artículos de resolver un problema que lleva 3 o 4 o 5 años en el país, dividiendo al país. Y justamente cuando decimos, el presidente dice: yo voy hasta acá, que siga el Congreso, discútanlo allá, con todas las herramientas constitucionales, y salen personas que dicen: ahora sí es el acabose, escenario apocalíptico. Claro, estamos porque en el peor fíjese que usted lo pone en términos Entonces, de son solo 6 artículos, pero lo que dicen justamente los opositores, los críticos también, es justamente eso, de son 6 artículos, pero ojo, aquí hay que alarmarse, hay que tener preocupación. ¿Se acaba el proceso? No, lo ponen de manifiesto. Sí, y yo creo que ese es un buen debate. Pues proceso ya se terminó. Sí. O el acuerdo en este caso. Pues el acuerdo ya se firmó. Entonces está en ese escenario, está muy bien. Pero entonces, cambio, ¿se acaba la paz como lo han planteado? No, porque la paz está en la Constitución y no se va a acabar. Pero mire, le hago una reflexión, le voy a hacer otra reflexión bien interesante para que la audiencia pueda entender lo que voy a decir. La Corte Constitucional, en el marco del análisis que hizo de la Jurisdicción Especial de Paz, del proyecto de ley estatutaria, eliminó una cantidad de artículos porque consideró que eran inconstitucionales. Y nadie dijo que se había acabado la paz porque la Corte Constitucional alteró los documentos que se habían firmado. Menciona ahí el tema de las violaciones a niños y... No, pues ahí está una cantidad de temas, no solamente ese, sino una cantidad de temas, no solamente temas que se habían propuesto en el Congreso, sino temas que venían de atrás. La Corte Constitucional en las sentencias ha hecho un análisis muy serio en la institucionalidad, diciendo: consideramos que esto es inconstitucional y no debe estar. Nadie en el país ha dicho que la Corte Constitucional está atacando el proceso de paz. Todos hemos dicho: usted está dentro de la institucionalidad. Señores FARC, hoy son congresistas de la República, pero no solamente señores FARC, señores militares, señores terceros que están en la JEP, y nadie ha dicho que se va a alterar el proceso de paz. El presidente de la República ejerce su función constitucional, 6 artículos, que además no tienen nada que ver con el corazón del acuerdo, que no tienen nada que ver con lo acordado en noviembre del año 2016, y entonces un gran cataclismo, una gran catástrofe diciendo: evidentemente aquí lo que ocurre es que se va a acabar las cosas. No, vuelvo y repito, el mensaje es súper claro. No se va a acabar nada y estamos en un proceso natural que va a tomarse un tiempo en el Congreso. Más de un año, ¿no? No, menos de un año. Mucho menos de un año. Mucho menos de un año. Claro que mucho menos de un año.
y se va a tomar, pero aún así se va a reforzar la democracia. Se va a reforzar la democracia y se va a reforzar la legitimidad del acuerdo de paz por cuenta de que el Congreso es el escenario democrático y deliberativo de los colombianos. Ya vamos a entrar al detalle con el tema del Congreso, pero antes de ir a la pausa, consejero, en este caso lo presento y lo sigo presentando para quienes nos sintonizan a esta hora apenas como vocero del gobierno para explicar estas objeciones a esos 6 puntos de la JEP. Le quiero preguntar, ¿qué le responde usted al procurador? Porque es que fíjese, desde el gobierno dan un parte de tranquilidad, pero no es lo mismo o no se percibe de la misma manera por parte del procurador. Mire, el procurador, con todo el respeto que me merece y con todo el respeto además por la institucionalidad que él representa, dice que las objeciones son objeciones que él considera que atacan a la sentencia de la Corte. Que atacan a la Corte. Sí. Y que atacan el mundo judicial. Yo realmente no estoy entendiendo el argumento por una razón, Laura, que yo le digo, y aquí funjo mi calidad o atribuyo hoy a mi calidad de profesor de Derecho Constitucional. ¿Esto se había hecho alguna vez en Colombia? Sí. Y le pongo un caso concreto. Un proyecto de ley estatutario que modificaba una ley que era la de la Administración de Justicia decía en el año 2012, 2013 y 2014 que se podía reelegir al auditor general de la Nación. Ese proyecto de ley fue a la Corte Constitucional, porque estas leyes tienen una particularidad y es que estas leyes especiales van antes a la Corte. Sí. Y salió una sentencia que dijo eso es constitucional. Y luego el presidente de la República, el anterior presidente de la República y el ministro de Justicia objetaron por inconveniencia esa ley, con sentencia de la Corte previa que ha dicho que era constitucional. Una sentencia previa, sí. Ahí nadie dijo que se estaba atropellando el ordenamiento jurídico, o sea, la cosa es muy normal. Y le voy a poner un ejemplo para la audiencia, para que la audiencia me entienda este galimatías que acabo de hacer para que se entienda. Y nos vamos con ese ejemplo a la pausa, sí. La Corte Constitucional dice, por ejemplo, que hay una norma que dice que el lunes, el martes, el miércoles y el jueves son días festivos. Una norma que dice eso. Y la Corte dice, eso es constitucional. O sea, ¿es inconstitucional que el lunes, el martes, el miércoles y el jueves sean festivos? No, es constitucional. Y va donde el presidente de la República y el presidente de la República dice, a mí me parece inconveniente, porque yo no puedo tener a un país paralizado económicamente el lunes, martes, miércoles y jueves. Yo voy a rechazar esa norma. La norma es constitucional y es inconveniente. Eso es lo que está ocurriendo. Las normas son constitucionales, pero el gobierno nacional, en el marco de la facultad política, de acto político, no controlable por la rama judicial en virtud de los poderes públicos, considera que esa decisión, unas decisiones de 6 artículos, son constitucionales, no atacamos la constitucionalidad, sino decimos son inconvenientes para el país y por ende debe ser el Congreso el que la resuelva. Y ya vamos a ver qué también abordar eso, porque usted ha dado también en ese punto supremamente importante, es inconveniente, o por lo menos eso son inconvenientes, por lo menos eso ha dicho el gobierno, pero volvemos aquí al tema de los opositores, de los críticos, diciendo que esto es una forma de escudarse por parte del gobierno, de hacerlo ver como si fuera algo inconveniente. Vamos a ir a la pausa en la otra cara de la moneda. El rumbo de la JEP, escríbanos, utilicen esa etiqueta que ha estado ahí a lo largo del programa en pantalla, desde luego mencionen nuestras cuentas en las redes sociales. Queremos sus opiniones. Vamos a ir a la pausa, ya venimos. Seguimos en la otra cara de la moneda. Gracias por acompañarnos. El rumbo de la JEP es el tema que estamos abordando esta noche. Está con nosotros el alto consejero presidencial de Derechos Humanos, de Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa, quien ha sido delegado como el vocero para abordar el tema de las objeciones anunciadas por el presidente de la República, Iván Duque, el tema JEP. Me decía algo antes de entrar a la pausa.
No, me preguntabas, antes de entrar de la pausa, sí. me preguntaba sobre el tema, habíamos quedado en la discusión sobre lo planteado por el señor procurador. Y yo diría que hay una cosa adicional. Él plantea que antes de que se inicie la discusión en el Congreso, se solicite un concepto a la Corte Constitucional. Ah, bueno, también. Y que tiene que haber un trabajo, menciona, entre gobierno, Corte, Congreso, Bueno, básicamente. yo simplemente le quiero decir lo siguiente, Laura. Yo no encuentro, no hay una norma constitucional, una norma legal, un pronunciamiento de la Corte Constitucional, un antecedente de algo parecido. El presidente de la República y el gobierno que representa actúa con la mano en la Constitución. Salidas fuera de la Constitución no son viables. Y le voy a decir por qué no son viables. Porque uno no puede crear precedentes en un país. Usted y yo no podemos determinar qué va a pasar en 20 años en este país. Nosotros tenemos que proteger la institucionalidad y la protegemos ¿cómo? Con las instituciones en la mano. Si usted me dice que busquemos una salida que no está contemplada en el ordenamiento, yo creo que es un problema. Lo que hay que hacer más bien es proceder rápidamente a hacer esas discusiones en el Congreso, como corresponde, y muy simple, si se objetan las decisiones, si se aceptan las objeciones mejor del gobierno, pues hay un camino. Si no se aceptan las objeciones del gobierno, habrá otro camino, y todos esos caminos conducen a una salida que siempre estará en el marco de la Constitución. Pero abordemos esas opciones que están sobre la mesa, porque lo noto muy, ¿cómo se dice? Muy seguro de que en definitiva eso vaya a pasar o vaya a ser aprobado por el Congreso de la República. No. Mire una cosa, yo no estoy seguro de eso, creo que es una facultad del Congreso de la República, es una facultad de la acción deliberativa del Congreso, que es parte de ese principio democrático, Laura. Puede ocurrir que se acepten o no se acepten las objeciones. El presidente de la República es un hombre de principios, es una persona que actúa conforme a principios y no a intereses. Esa es un poco la distinción que hay en una época y otra en el marco de la política. El presidente de la República simplemente dice, yo creo que lo mejor para el país, después de hacer una valoración de ese documento, es que tengamos claridad en estos puntos. Tan es así que se juega limpio por parte del presidente en esto, que él dice, hay temas en los cuales nosotros no podemos objetar. Y por ende yo prefiero decirle al país que voy a presentar un acto legislativo y una reforma constitucional para que reforme la otra. Si el presidente hubiese querido, entonces dice, no, pues hagamos la objeción. Lo metemos aquí también. Lo hagamos por ahí. Pero el presidente es un hombre de principios y respeta la institucionalidad. Y se hizo una valoración y se dijo, estos temas deben ir por objeciones por inconveniencia y estos deben ir en el marco de una nueva reforma. Creo que eso es decirle la verdad a la gente, eso es decirle la verdad al país. Y es una decisión por principios, que hay los votos, que si los votos están o no están, o son más o son menos, esa aritmética siempre es compleja, como todos lo saben, pero es una dinámica que el Congreso de la República, en su soberanía, en su manera de abordar el tema, la tendrá, pero lo que quiero decir es que hay una decisión leal, una decisión clara y una decisión de principios del presidente. Pero hablemos de esos escenarios en el Congreso de la República. Si el Congreso en definitiva no se pone de acuerdo o si el Senado sí se pone de acuerdo y dice que sí porque en el Senado tienen mayorías, pero cosa contraria pasa en la Cámara, ¿qué pasa? Mire, la solicitud que le hacemos al Congreso de la República está atada a que se modifiquen los artículos. Entonces, y ahí no se cabe la posibilidad de que metan un mico o alguna cosa rara. No, es muy claro la norma constitucional. La discusión en el Congreso son 6 artículos. 6 artículos. La competencia está cerrada a 6 artículos. Aquí no puede ser que es que vamos a crear nuevos principios. No, 6 artículos. Entonces, para que entienda la audiencia, se envía el documento al Congreso, a la Cámara en donde tuvo origen. Cada presidente Cámara, presidente Senado, nombra unos ponentes. Esos ponentes estudian el documento, elaboran un informe y ese informe puede decir, acogemos lo que quiere decir el gobierno y ese acoger lo que quiere decir el gobierno, ¿qué significa? Significa abrimos la discusión de los 6 temas o no la acogemos. Si el Congreso, si las 2 cámaras no la acogen y dicen, no, el presidente no tiene razón,
el texto del proyecto de ley regresa al Palacio de Nariño, al presidente de la República, y el presidente tiene la obligación de optar por dos caminos: firmar o no firmar. Si firma y sanciona, termina el asunto. Y el presidente de la República ha dicho que él lo que quiere ver es que se cumpla. Pero lo haría. El presidente de la República es un hombre que cumple la Constitución. Y si no lo hace él, lo haría el presidente del Senado. Pero vuelvo y digo, el presidente de la República es un hombre que cumpliría perfectamente el tema. Es decir, no va a ir en contravía de lo que diga el Congreso de la República. Pero por supuesto, el presidente de la República antes lo que hace es decir, vaya al Congreso, discutas en el Congreso. Si tiene que volver el asunto, se firmará el asunto, porque es que no es voluntad o no voluntad. Uno cumple la Constitución y la ley. Ahora, si se aceptan las objeciones y entonces se modifican los textos, entonces esos textos tienen que ir a la Corte Constitucional y la Corte se pronunciará. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues respetar la decisión de la Corte. Si en ese escenario, en esos dos escenarios se presentan estos temas, pues esos son los caminos, que si se quiere, constitucionales, que uno observa en el Congreso de la República. Pero repito, todas estas son hipótesis y yo simplemente digo que es el Congreso de la República el que tiene que abocar esas discusiones. Mira que desaparece el presidente de la República. Alguien diría, es que escuchaba yo en una declaración, es que es un acto de presidencia, de presidencial. ¿Qué acto de presidencial? Es decir, oiga, ¿saben qué? Llévenlo al legislativo y de hecho termine en el judicial. Mire, Laura, hace 8 años, en Colombia, una reforma constitucional de la justicia que no se puede objetar, uno no puede objetar un acto legislativo, terminó siendo objetado. ¿Con fundamento en qué norma? En ninguna. 2012. En ninguna. Debates públicos sobre el tema, poquitos. Se volvió un asunto en las universidades cuando decíamos ejemplos de lo que no se debe hacer nunca frente a un acto legislativo y se ponía ese ejemplo. Y hoy que nosotros cumplimos la Constitución, entonces se dice, ¿por qué la cumple? Yo sí le digo una cosa, nosotros estamos sometidos a la Constitución y a la ley y es lo que se está haciendo. Ahora, terminemos con el asunto JEP como tal, como institución, como entidad, como quieran llamarlo, como Tribunal de Paz. Llamemos las cosas por su nombre. Sí, Tribunal de Paz. ¿Sigue funcionando? Sigue funcionando. ¿Resulta coartado? No, sigue. Y le voy a poner el ejemplo simple para que la audiencia pueda entender. En los 6 temas resumiditos. ¿Afecta o no afecta el funcionamiento de la JEP que nosotros digamos que hay que incluir en el texto que la reparación deba ser una reparación material, integral, por parte de los diferentes victimarios a las víctimas? Eso es una pregunta que yo hago. Alguien me diría, pero eso ya estaba escrito. Sí, es que ya estaba. Bueno, pero es que es necesario que una ley como la estatutaria tenga que incluir los elementos del acto legislativo y del acuerdo. Casi que esa es una objeción para decir, respetemos el acuerdo, no nos salgamos del acuerdo. Segundo, afectamos algo en el país, el hecho de lo siguiente, porque además se ha ido alterando, de que se diga que los que no fueron máximos responsables, que cometieron delitos de lesa humanidad, de guerra y de genocidio, ya no tengan o tengan una extinción de la acción penal, desaparezca la acción penal. Alguien me diría, claro, pero es que el sistema de jurisdicción para la paz se hizo para los máximos responsables. Claro que sí, tienen razón. Pero los otros que cometieron delitos de lesa humanidad tienen que tener una condición para poder salir de ahí, que el Estado haya investigado y que estén dentro del mecanismo de reparación. Eso que le estoy diciendo no está claro. Tercera, ¿eso afecta el proceso de paz? No. Tercer tema, ¿afecta que haya una indeterminación de la Fiscalía en sus funciones judiciales cuando envía la información a la JEP? Le pongo un ejemplo muy simple. Se le envía toda la información, el informe a la JEP por parte de la Fiscalía y se dice que la Fiscalía suspenderá todas sus diligencias judiciales o sus diligencias judiciales. La Fiscalía y en este caso el gobierno considera que ¿cuáles? Porque si se demora la JEP 15 años, usted no puede decir, terminó el asunto y duramos 15 años en un escenario en el cual quedamos en la incertidumbre. Tanto para la JEP como para la Fiscalía es necesario eso. Dañamos la JEP por decir que el alto comisionado para la paz es el encargado de manejar las listas de los procesos futuros, porque además hay una discusión sobre si se los puede manejar o no. Dañamos el tema de la extradición, por ejemplo, que es un tema bien grueso,
por el hecho de decir que hay una contradicción, porque hay una ley vigente que dice que la sección de revisión no puede practicar pruebas, y en la Corte Constitucional se dijo que se pueden decretar pruebas. Así como está hoy, un juez de la JEP diría, yo puedo decretar pruebas, es decir, yo puedo escribir el documento diciendo, yo quiero pedir esta información o quiero hacer este testimonio, pero yo no puedo practicar, o sea, nadie va a practicar ese interrogatorio. O sea, lo que estamos pidiendo es coherencia en ese tema, ¿para efecto de qué? Para efecto de que tengamos una mejor JEP. Mejor dicho, lo que buscamos es que el proceso de paz, en el marco de esa implementación que se está haciendo jurídica, funcione mejor. Mire, tenemos esos 6 artículos y tenemos una mejor JEP, y eso es importante también para el país hoy. Y doctor Barbosa, me hubiera gustado analizar y tocar punto por punto con usted, pero infortunadamente se nos acabó el tiempo. De todos modos, le agradezco mucho que haya venido hoy al programa, que nos haya explicado absolutamente todos, a los televidentes, desde luego, esa postura del gobierno o qué fue lo que pasó aquí, en definitiva, por qué se tomó esta decisión. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por esta invitación, Laura, y pues lo que le decía, un mensaje de tranquilidad para el país, de tranquilidad a todas las personas que están involucradas en esta jurisdicción. La jurisdicción sigue existiendo y lo que hace el presidente es tomar la mejor decisión para el país. El rumbo de la JEP. De hecho, esto va para largo, ¿no? Pero va para largo. Muchas gracias a ustedes también, como siempre, gracias por la sintonía con el programa, con la otra cara de la moneda. Feliz noche, que estén bien.